Este episodio lo dedico a hablar sobre la infame lista de 35.597 personas migrantes muertas en la ruta del Mediterráneo. En una estación del metro de Barcelona se ha exhibido hace unos días la lista, un trabajo de la artista turca Banu Senetoglu, que forma parte del proyecto Umbral, impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona para contribuir al debate sobre las migraciones y el discurso del odio. ¿Por qué la muerte de miles de personas migrantes no importan para Europa? En Umbral han participado hasta 12 artistas internacionales que han ocupado espacios públicos con proyectos sobre la migración, el racismo y los derechos humanos. Banu Senetoglu inició la lista hace 16 años y desde entonces la ha llevado a una docena de ciudades, actualizándola cada vez con nuevas cifras y nombres de personas migrantes muertas. Las señales que envía este trabajo son verdaderamente escalofriantes. El 80% de las muertes ocurren en el mar. Más de 400 personas se han suicidado y 600 personas han muerto violentamente por acciones policiales o incluso terroristas. A partir del 2014, en plena crisis siria, se percibe claramente cómo la Unión Europea manipula y exporta muerte al llevar sus fronteras a África. De esta forma, los decesos en Europa se contabilizan a la mitad, mientras se duplican las registradas en aguas africanas. Ámsterdam fue la primera ciudad en la que se vio la lista en el 2007 y Barcelona la última por ahora. En Liverpool, la lista que estaba en exposición fue vandalizada por grupos de ultraderecha. 35.597 personas migrantes muertas en la ruta del Mediterráneo. ¿Nuestras vidas importan? Y es que las políticas migratorias y de asilo que practica Europa hacia las personas migrantes son políticas de muerte o necropolítica, un concepto acuñado por el filósofo camerunés Achille Bembe. De esta forma, se utiliza el Mediterráneo como un instrumento de muerte a niños, mujeres y hombres, jóvenes y adultos, convirtiéndole en la frontera más peligrosa del mundo. Bembe habla de necropolítica para referirse a una concepción de la política en la que la vida de los otros es objeto de cálculo y, por tanto, carece de valor inherente. Solo cuentan estas vidas en la medida en que resultan rentables o dejan de serlo. Bembe demuestra cómo el poder ahora se pone en práctica a través de la creación de zonas de muerte, donde la muerte es el ejercicio definitivo de dominación. Ese es el rasgo más notable del modelo de capitalismo neoliberal, un proyecto que le permita liberarse de toda responsabilidad ante los derechos humanos elementales y universales, entre ellos el derecho a la propia vida. El capitalismo neoliberal, a través del Estado privatizado, tienen el poder y la capacidad de decidir quién puede vivir y quién puede morir. La necropolítica hunde sus cimientos en la plantación, en la época esclavista, como la colonia. Pero Bembe señala también otros lugares como Kosovo o Palestina, zonificaciones como la zona del ser y no ser, de las que ya había anticipado Fanon. Sigo preguntando, ¿nuestras vidas importan? La periodista y activista Elena Maleno lo explicó claramente en una reciente entrevista. Por promover políticas de vida y no de muerte, las necropolíticas es por lo que se ha convertido en un elemento molesto la lucha por la vida de las personas migrantes. A día de hoy, ya se persigue a quien defiende los derechos de las personas migrantes. Hay una criminalización y persecución constante, y tenemos muchos ejemplos de ello. Y es que se tocan dos intereses muy grandes, los de las industrias criminales y de la esclavitud, y los de las industrias armamentísticas que están controlando y haciendo que países europeos hagan ese control migratorio con inversiones cada vez mayores. Las personas migrantes y los defensores de derechos estamos en medio de estas dos grandes industrias y están matándonos, atacándonos. Por cierto que Elena Maleno está siendo perseguida por hacer su trabajo.
La investigadora se muestra muy crítica con la gestión europea de los flujos migratorios. Las políticas de la derecha y de la izquierda en materia de inmigración nunca han sido polos opuestos, aludiendo a que fueron gobiernos socialistas quienes pusieron concertinas y fueron gobiernos socialistas quienes realizaron devoluciones en caliente y fueron los socialistas quienes impusieron el mando único en el estrecho. La diferencia con la ultraderecha, por ejemplo, Matteo Salvini, es que lo dicen a la cara. En Europa hay esclavos, ya sea para servicios sexuales o laborales, afirma. El cuerpo de los otros lo queremos esclavo. Por eso se gestionan políticas de muerte sobre esos cuerpos. Si hay trata de seres humanos, es porque Europa lo consume, y el control de esos cuerpos desechables por parte de la mafia forma parte del negocio. El control de esos cuerpos, el decidir sobre su vida, su muerte, su esclavitud, lo decida quien lo decida, da dinero que va al sistema capitalista. Por eso, cuantas más fuerzas militares hay en la frontera, más poder tienen las grandes mafias y más poder se tiene sobre esos cuerpos de migrantes. La autora de la lista, Banu Cenetoglu, también reflexionó en una entrevista que en Europa todos tienen que empezar a pensar su parte de responsabilidad en esas muertes. Con su proyecto espera que la persona que lea una sola página de la lista no pueda normalizar el asunto y tome medidas. Porque de manera indirecta e inconsciente se apoya estas políticas por lo que elegimos comprar, lo que elegimos comer, a quienes elegimos votar, con qué silencio decidimos quedarnos. Al quedar fuera de nuestra vista, fácilmente puede quedar fuera de nuestra mente y, por tanto, su normalización es aterradora. Nuestras vidas importan. Estos días, escribe Gabriela Wiener, de la manifestación de las derechas patrioteras y racistas a la que acude puntual el sindicato de la Policía Municipal, que sabemos bien de qué pie cojea, estos días, finalmente, son los aciagos días en que se confirma que la concejala Romy Arce tendrá que ir a juicio por unos tuits en los que denunciaba la violencia racista institucional de este país. Fueron esos mismos policías que van a las manisfachas y gritan pidiendo más vallas en las fronteras quienes presentaron la querella contra la política de Ahora Madrid, que ahora la jueza procesa por el presunto delito de injurias graves. Políticos, jueces, policías, toda la maquinaria estatal al servicio de la censura y la persecución política. Estos días, que no se nos olvide que Arce fue una migrante sin papeles que hoy es concejala del Ayuntamiento de Madrid. Migró de Perú a España para buscarse la vida cuando tenía 15 años en 1992, en que el dictador Fujimori y su patrulla canina se dedicaban a asesinar estudiantes y vecinos de barrios de Lima. El Perú era un infierno y España vivía sus sueños de bonanza que después se estrellarían con la crisis en 1000 pedazos. Romy y su madre llegaron con visado de turista, sin permiso de trabajo, porque era la única manera de entrar al país. Sobrevivieron gracias a un asilo humanitario y luego permanecieron un tiempo indocumentadas. Recibieron la carta de expulsión, pero con la ayuda de una ONG pudieron finalmente regularizar su situación de residencia, aunque sin permiso para trabajar. Recién 10 años después se le concedió a Romy la nacionalidad. Estos días que tampoco se nos olvide cómo muchas mujeres migrantes como Arce tienen que trabajar en el servicio doméstico y en hostelería sin derechos laborales. Seamos conscientes de lo que es ser maltratada por ser migrante, por haber buscado mejores condiciones de vida en un país del primer mundo, en el que nos cuesta años volver a ser quienes somos. Por eso Arce hace política y desde ese lugar rechaza las políticas migratorias racistas y xenófobas europeas. Por eso pide que no haya más redadas policiales racistas en los barrios y por eso la quieren condenar. Estos días, sobre todo no olvidemos a Mamen Valle,
que cayó muerto de un infarto luego de haber sido perseguido por la policía. Aquella vez Romy tuiteó: "Los nadie, víctimas de la xenofobia institucional y de un sistema capitalista que levanta fronteras interiores y exteriores. El pecado de Mame es ser negro, pobre y sin papeles. Hermano, siempre estarás en nuestro recuerdo". Arce va a ser juzgada junto al vocero del sindicato de manteros, Malik Gueye, por decir que un hombre pobre es víctima de un sistema racista. Un grupo de esa misma policía municipal, por cierto, mantiene un chat que se hizo famoso por alabar a Hitler y al fascismo, por reírse a los migrantes, como hijos de puta, yo los tiraba al mar, comida para peces. Los odiadores acusando a los demás de odiar. Por ello fueron absueltos y hoy siguen cuidando las calles de malos elementos, mientras Arce va a juicio estos días de mordaza y banquillo. Por cierto que varias personas y colectivos antirracistas nos estamos sumando a la iniciativa del colectivo Peruanos en Madrid para expresar nuestro apoyo a Romy Arce y Malik Gueye, perseguidos por su valentía al denunciar el racismo institucional. Solicitamos a la justicia el archivo de la causa porque no se configura delito alguno por denunciar el racismo institucional. Manifestamos nuestro rechazo al racismo institucional y expresamos nuestra solidaridad a Romy y Malik, que denuncian ese racismo institucional que padecemos. Animamos a las personas y colectivos antirracistas a expresar su apoyo a Romy y Malik y rechazar el racismo institucional. Busca y firma la petición en change.org. Comienzo nueva sección en el podcast titulada Maldito racismo, mentiras y manipulaciones sobre la inmigración que seguramente escuchará de políticos racistas. Comienzo con la frase que se repite mucho y es de que nos dicen: nosotros no somos racistas, solo queremos inmigración ordenada, legal. Y es que nosotros también queremos inmigración ordenada, legal. ¿O se piensan que emigrar sin papeles es un deporte de aventura y que lo hacemos por la adrenalina? El problema es que no existen ni las políticas, ni los medios, ni los recursos para hacerlo de forma segura. En muchos países ni siquiera hay embajadas. Y todo esto es parte de lo que venimos reivindicando: poder migrar de manera segura, ordenada y legal, sin poner nuestras vidas ni las de nuestras familias en peligro. De la misma manera como viajaría un europeo a prácticamente cualquier país del mundo con su pasaporte, ni más ni menos. Si de verdad solo quieren inmigración ordenada, legal y segura, ¿por qué entonces los políticos xenófobos no se unen a nosotros y piden más medios para hacerlo posible y facilitar las cosas? Porque manipulan el discurso precisamente para usarlo en nuestra contra y señalarnos como el problema. El problema está en esos políticos mediocres, las leyes de extranjería y los laberintos burocráticos, no en las personas que migran. Hago un repaso a los titulares destacados de esta semana. Un alcalde francés desafía la política nacional al dar refugio a migrantes, titula el New York Times. El gobierno en París lo desaprueba, pero a este alcalde no le importa. Dice que seguirá dando refugio a los africanos que cruzan la frontera de España hacia Francia. Para Jean-René Echegaray, alcalde de Bayona, una ciudad tranquila en el País Vasco francés, es una cuestión de urgencia y obligación humanitaria. Echegaray sacó a los jóvenes de las calles, requisó un viejo cuartel militar que estaba cerca de la estación de tren, metió catres, mandó traer alimentos preparados y se encargó de que hubiera calefacción. Le dijeron: «Solo vas a lograr que más inmigrantes quieran venir», contó el mismo Echegaray, riéndose. Y criticaron: «Vas a provocar otro Calais».
Hasta ahora, el gran flujo que preveían algunos no ha sucedido. Luz verde a la propuesta para mejorar el tema de la inmigración en los discursos políticos, titula por su parte Canal54.es. Y es que el Ayuntamiento de Burgos ha dado luz verde a una proposición conjunta de todos los grupos municipales para que los discursos políticos se basen en datos objetivos sobre la inmigración, que promuevan una convivencia pacífica y positiva de todas las culturas. Miembros del Consejo Sectorial de Inmigración han leído un manifiesto que pide al consistorio burgalés que, aprovechando las fechas en las que estamos muy cercanas a las elecciones, se comprometan a ser críticos en su discurso y eviten estereotipos y mitos falsos sobre la inmigración que provoquen miedo y rechazo a la ciudadanía. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de todos los grupos. Se reactiva el caso por la muerte de un migrante en la cárcel de Archidona, informa cadenaser.com. Esta semana se reactiva el caso por el fallecimiento de Mohamed Bouder Bala, uno de los migrantes que en diciembre de 2017 fue ingresado en la cárcel del municipio malagueño de Archidona tras ser habilitada como centro de internamiento para extranjeros. Ocurrió la noche del 29 de diciembre de 2017, cuando Mohamed Bouder Bala era hallado sin vida en la celda a la que había sido trasladado y donde pasó 18 horas sin vigilancia ni supervisión y sin que se le proporcionara comida o bebida según las acusaciones. A raíz del hallazgo del cadáver, el juzgado de instrucción de Archidona abrió diligencias para esclarecer los motivos del fallecimiento. Amanda Romero, abogada de la familia, explicó que las acusaciones consideramos que en estos hechos se han podido cometer delitos contra la integridad moral y física, porque Mohamed estuvo 18 horas confinado. Si ha podido existir responsabilidad por el no o mal seguimiento médico y si efectivamente se llevó a término el procedimiento antisuicidios. No solo no se llevó a cabo ninguna diligencia, sino que ni tan siquiera pudimos instruirnos en las actuaciones. Finalmente, la audiencia de Málaga nos dio la razón, ordenando la reapertura de las diligencias. Si quieres profundizar en estas y otras noticias y quieres estar al tanto de los titulares más destacados, te recomiendo seguirnos en la página de Facebook Somos Migrantes. La dirección es facebook.com/migrantessomos. También te animo a unirte a nuestro grupo de Facebook para estar más en contacto. Búscalo con el nombre de Poder Migrante, donde estamos haciendo una comunidad contra el racismo. Y por último, si te apetece echar un vistazo, te invito a visitar mi blog personal donde voy publicando algunas reflexiones de vez en cuando. victorpol.wordpress.com. Y hasta aquí concluyo este episodio de Contradiscursos. Me gustaría conocer tus reflexiones y comentarios. Puedes escribirme o enviarme un mensaje de voz a contradiscursos.podcast@gmail.com. Contradiscursos es posible gracias a tu apoyo. Suscríbete al podcast en las principales plataformas de podcasting como Spotify, iTunes, iVoox, Anchor, Google Podcasts, TuneIn y muchas otras. Mi nombre es Víctor Paul y te espero en el próximo episodio. Hasta pronto.